bueno que estamos aquí para entregarles un nuevo episodio de la Biblia a la vida. Y eso es lo que queremos hacer, tomar la palabra de Dios y abrirla y aplicarla a nuestro día a día. Mi nombre es Charvela y me acompaña mi amiga de mi corazón, Patricia, para poder hacer esto una vez más y esperando que sea de bendición. Amén, amén, que Dios hable, ¿verdad? Que Dios Eso nos es lo que hable, queremos. exacto. Que nos encuentre ahí donde estamos y habla nuestras vidas y nuestros corazones, sobre todo echármela con este tema que es tan importante, pero que tiene una característica como especial, porque el tema del que nosotros vamos a estar hablando hoy es del dominio propio. Y el dominio propio es como una virtud que muchas veces no se ve tan atractiva. O sea, como que es muy raro encontrar una persona que diga, mira, yo necesito crecer en dominio propio. Hay otros pecados, ¿verdad? Con los cuales nosotros mencionamos más, que estamos luchando y somos más conscientes de que necesitamos, ¿verdad? Que el Señor nos santifique en esa área. Pero el dominio propio quizás no se ve tan atractivo y no nos damos cuenta de lo mucho que genuinamente lo necesitamos. Y mira, este tema del dominio propio puede ir desde algo tan sencillo como decidir o no comerme otro pedazo más de ese pastel, o decidir o no comprarme esos zapatos que tanto me gusta, que me tienen loca, pero que no me lo puedo comprar porque no los necesito y porque no tengo el dinero para hacerlo tampoco. O simplemente ver una hora más de la serie, llevo 3, pero es que está demasiado buena la temporada, entonces necesito seguir viéndola. ¿Lo veo? ¿No lo veo? Eso fue una lista tuya, personal. No, porque lo de los zapatos ahí no va, Okay, no va, no va. eso no es tuyo, Ese okay, no está es bien. en mi área no son los zapatos, los bizcochos, bueno, eso es otra cosa. Pero esas son cosas sencillas, ¿verdad? Sí. En cierto sentido, pero puede ir también a cosas más complicadas, como volver a darle clic a esa página web que yo sé que no debería estar visitando, volver a consumir pornografía y sé que es algo que no debería estar haciendo, o tratar de mantenerme sobria, quizás es una lucha que tengo con el alcohol o con alguna otra adicción. Entonces el dominio propio podemos verlo como en una gama tan amplia de diferentes situaciones en nuestra vida. Y mira, Charvela, hace unos 50 años hubo un profesor que se llamaba Walter Mischel, y él desarrolló un experimento que se ha hecho todavía hoy. Y en ese experimento, él tenía como un grupo de niños de unos 5 años y le ponía un marshmallow delante. Y el reto era que esos niños pudieran durar 15 minutos con el marshmallow delante sin comérselo, con la promesa de que si no se lo comían, después iban a recibir otro marshmallow adicional. Obviamente entre ese grupo hubo niños que resistieron, hubo otros niños que definitivamente prefirieron, no, yo tengo mi marshmallow aquí seguro. Pájaro en mano que siguen volando. Pájaro en mano que siguen volando. Y algo interesante que se reportó después es que los niños que lograron resistir ante la tentación del marshmallow, una técnica que ellos utilizaban era que se imaginaban el marshmallow como un pedazo, por ejemplo, de madera. O se imaginaban el marshmallow como algo que no fuera atractivo, o se inventaban una canción en la cabeza. Y el propósito era como desviar la atención del marshmallow que estaba ahí Tenían su delante. técnica los muchachos. Sí, aplicaron sus buenas técnicas ahí. Muy bien. Pero el dominio propio es mucho más que simplemente desviar la atención de algo, o mucho más que simplemente yo buscar dentro de mí la fortaleza que yo necesito para poder resistir algo que está delante de mí, que me está tentando y que yo sé que no debo hacer. Y Patricia, antes que sigamos hablando, yo creo que debemos detenernos y definir qué es el dominio propio. Y aquí hay una definición que quiero leer. Dominio propio es gobernar nuestros apetitos e impulsos, pero mira cómo, en sumisión a Dios y su palabra, y cómo, en dependencia del Espíritu Santo. Y nosotras necesitamos dominio propio porque los deseos de nuestra carne, Patricia, y tú y yo lo hemos sentido eso, se levantan. Y cuando no tenemos ese dominio propio, terminamos entonces dejándonos dominar por esos deseos que están ahí constantemente tentándonos, ¿verdad? O diciéndonos, compláceme. El tema del dominio propio, Patricia, es algo súper importante porque la palabra de Dios lo habla. Dios nos habla a través de ella en 2 versículos especiales que quisiera leerles. El primero está en 2 de Pedro 1, del 5 al 7. Y la palabra de Dios dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio,
al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Mira, Patricia, cómo está ahí el dominio propio, y me llama mucho la atención que luego del dominio propio el Señor habla de perseverancia, porque yo creo que esto es algo Sí, continuo, así es. constante, que no es algo que, bueno, ya lo logré y jamás vendrá la tentación, y no, sí es algo que requiere un ejercicio constante de la fuerza del Espíritu sobre la carne. Y mira este otro que es bastante conocido, está en Gálatas 5, del verso 22 al 24. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Ahí lo termina. Es Ahí como está. si el Ese dominio, cierre ahí. ese cierre. Y por último, para que no se me quede nada, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues lo que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Wow, ese versículo del fruto del Espíritu tan conocido por nosotros nos deja ver que el tema del dominio propio es esencial. Dios lo coloca ahí como parte del fruto del Espíritu y nos deja decir, nos quiere decir con esto, esto no es en tus fuerzas, esto no es algo que tú puedas hacer en la carne. El dominio propio es algo que tú necesitas cultivar como parte del fruto del Espíritu. Por lo tanto, el poder no está en nosotras, es un llamado a depender y a poner nuestro esfuerzo en cultivar el fruto del Espíritu en vez de quererlo hacer por nuestra propia cuenta. Es algo que necesitamos la ayuda de Él. Amén. Amén. Y eso, Charbel, es como muy diferente a lo que nosotros tenemos la tendencia a pensar. Porque, bueno, la palabra dominio propio, ¿verdad? Tú puedes pensar, bueno, yo me domino, o sea, eso es lo que yo necesito hacer, pero el dominio propio no es eso lo que me está diciendo, porque dominio propio no es igual a mi propio esfuerzo, dominio propio no es igual a autodependencia, dominio propio no es igual a depender de mis propias fuerzas. Y oye lo que dice Proverbios 25-28, dice, como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Y hay algo que me lleva a pensar con este versículo, y es que nuestras continuas derrotas, otra vez compré impulsivamente, otra vez volví a mirar lo que no debía, otra vez volví a reaccionar en ira, otra vez volví a chismear, y esa falta de control sobre nosotros mismos, lo que nos muestra es que necesitamos murallas mejores que las que nosotras mismas estamos levantando. Porque muchas veces nuestro problema es que esas murallas de las que habla el libro de Proverbios las levanto yo con mis fuerzas, con mi poder, y son murallas que no van a resistir cuando venga la tentación y cuando venga la prueba. Tito 2 del 11 al 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Y el autor Ed Welch hace un comentario como de este versículo y él dice, este pasaje lo cambia todo. Toma el simple mandato de decir no y los rodea de Jesús. El dominio propio es posible por la gracia de Dios que nos es dada en Cristo Jesús. Es esta gracia siempre presente que nos enseña a decir no. Y esa gracia que nos salva y que se ha manifestado en Jesús es la misma gracia que nos empodera y nos enseña a decir no. Es la gracia que está ahí para darnos ese poder que nosotros necesitamos para cuando la tentación esté delante poder resistirla y poder tener dominio propio. Entonces, el dominio propio no depende de mí. Aunque, y lo vamos a ver más adelante, sí nos involucra. Sí. O sea, no es como que yo, tú sabes, no me voy a sentar y voy a decir, bueno, dominio propio, ven a mí. Y ya. Si hay algo, pero no depende de nosotras. Y mira, hay algo más que yo quiero agregar aquí sobre el dominio propio y que necesitamos tomar en cuenta. Y es que el dominio propio no depende de nosotros, pero tampoco comienza con nuestras acciones. Yo puedo ver el tema del dominio propio y pensar, bueno, lo que yo necesito es limitarme. Lo que yo necesito es, si estoy haciendo compras compulsivas, pues mejor no salgo y no voy a ningún sitio. Si estoy chismeando, pues mejor no hablo, me callo. No, porque las acciones, ahí no comienza el dominio propio. El dominio propio comienza en mi corazón. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué mi corazón quiere lo que quiere? O sea, ¿qué está pasando ahí adentro? ¿Qué me está motivando? ¿Qué me mueve a eso?
Y ahí es donde está la raíz del asunto, porque hay una frase bien dominicana, Char, ¿verdad?, que probablemente tú has escuchado, que dice que la fiebre no está en la sábana. El problema no es la sábana, ¿verdad? Y a veces nosotros queremos ir a los apetitos de la carne y poner restricciones, y Colosenses dice, todas esas restricciones no tienen ningún poder sobre los apetitos de la carne, porque nuestro problema, la raíz, siempre está en el corazón. Así es, Patricia. Y si no hay un cambio en el corazón, no va a haber un cambio permanente en nuestras vidas. Ahora, Patricia, tú has explicado perfectamente que definitivamente el dominio propio no viene de nuestras fuerzas, no viene de un esfuerzo, sino que viene de la gracia de Dios depositada en nosotros, que nos da esta capacidad como un regalo que recibimos a través del Espíritu Santo, algo activamente, no pasivamente, y eso es algo maravilloso. Nosotras las mujeres tenemos, como decimos aquí, el pleito ganado, la pelea ganada para las que no entienden, porque Dios nos ha prometido darnos esto. Ahora bien, nosotras no somos la fuente del dominio propio, pero sí tenemos, como tú decías ahorita que vamos a explicar, hay una participación nuestra, hay algo que nosotras sí tenemos que hacer, aunque la raíz de poder lograr esto es la palabra de Dios y quien nos sostiene es el Espíritu Santo, pero hay algo que se requiere ciertamente de nuestra parte. A mí me llama, yo lo he dicho anteriormente, pero es que ese versículo me impacta tanto. Cuando Pablo le dice a sus oyentes, el que robe no robe más, no le está diciendo pídanle al Espíritu que les quite el deseo de robar, sino que hagan algo, dejen de hacer esto, dejen de hacer aquello y dejen de robar. Pero entonces la pregunta aquí es, entonces, ¿cómo funciona esto? Exacto. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Déjame leerte esto que dice el autor David Mathis acerca de esto. Queremos que Jesús obtenga la gloria, queremos tener dominio propio en el poder que Él suministra. Aprendemos a decir no, pero no solo decimos no, admitimos la inadecuación y el vacío de hacerlo por nuestra cuenta. Oramos por la ayuda de Jesús, aseguramos la rendición de cuentas y elaboramos estrategias específicas. Confiamos en las promesas de Dios de darnos el poder para toda buena obra, como lo dice 2 Corintios 9:8, Filipenses 4:19. Y luego actuamos con fe en que Él lo hará y a través de nosotros. Y luego le damos las gracias por cada esfuerzo y éxito provistos por el Espíritu y damos un paso adelante con dominio propio. Y la verdad que claramente aquí el autor nos deja ver cómo hay una mezcla. Una danza. Una ¿verdad? danza, sí, entre lo que Dios provee y lo que yo tengo que hacer. Y básicamente de mí se requiere obediencia, obediencia al mandato de Dios. Se requiere que nosotras comencemos a decir no a esos deseos con más frecuencia. Se requiere que nosotras entendamos lo que significa que estamos sometidas al obrar del Espíritu Santo en una forma obediente. Pero hacemos todo esto no en nuestras fuerzas, sino en la fuerza del Espíritu Santo. Y lo hacemos mientras vamos cultivando. El fruto del Espíritu no es algo silvestre, es algo que tú cultivas y es algo que tienes que echarle agua como si fuera una flor. Y ese es el consumo constante de la palabra de Dios, que va cambiando nuestra mente y va empoderando, si podemos usar esa palabra, nuestra voluntad para aprender a decir que no. Amén. Y tú sabes, Charvela, que en el ejemplo que mencionábamos al principio del marshmallow y los niños, ellos utilizaban esa técnica, ¿verdad?, de desviar la atención. Nosotros no hacemos eso como creyentes, pero sí cambiamos el enfoque. Porque ahora entonces, ¿qué hacemos? Yo cultivo el espíritu, pero yo me lleno de la palabra. O sea, yo necesito llenarme de la palabra de Dios y yo no puedo pretender tener dominio propio si yo no estoy llenándome de la fuente, ¿verdad? Que es su palabra, es su palabra la que cambia mi mente, la que cambia mis afectos también y los mueve hacia los afectos correctos y hacia el afecto mayor, que es hacia Cristo Jesús. Así es. O sea, yo necesito, en vez de ser controlada por mis propios deseos, yo necesito que el amor de Cristo sea aquello que me controle a mí. Y cuando el amor de Cristo entonces me controla, mis deseos van a estar a la merced de eso. Mis deseos van a estar gobernados por la soberanía y la autoridad
de Cristo Jesús. Y segunda los Corintios 5, 14 al 15 dice, pues el amor de Cristo nos apremia, esto es que nos controla, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo nos controla y Él murió y resucitó para que entonces nosotras dejemos de vivir para nosotras mismas, dejemos de vivir para nuestros deseos, dejemos de ser controladas por nuestras pasiones y vivamos para aquel que murió y que resucitó a nuestro favor. Que el Señor nos ayude a poder tener dominio propio y genuinamente poder ser controladas por el amor de Cristo. Queremos recordarte que está disponible también este recurso a tu disposición de la Biblia a la vida, sabiduría diaria para el día a día de la mujer. Sí, Patricia, y mira, dentro de este libro tú vas a encontrar contenido no solo para la mujer casada, sino también para ti que estás soltera. Así que esperamos que esto sea de bendición para ti.